Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. El presidente Pedro Castillo nuevamente ha dado o ha dicho una expresión que está dando mucho que hablar y queremos saber cuáles son las reacciones del Congreso de la República a quien ha transmitido aparentemente una advertencia. Y es que Pedro Castillo desde la ciudad de Tacna brevemente ha indicado de que cerrar el Congreso es una facultad que le corresponde al mismo pueblo. ¿De qué se trata y cómo ha sido recibido este mensaje por el congresista de la República, Alejandro Cabero, con quien estamos en este momento vía telefónica, quien ha interrumpido sus labores parlamentarias por un momento para poder para poder responder nuestras consultas? Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, a quien le damos la bienvenida. Congresista, muchísimas gracias por su disposición, su tiempo. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar en el programa. Bien, ¿cómo es posible que un presidente pueda justificar el cierre de un Congreso a lo que pida el pueblo? Mira, porque ese es un presidente que no se caracteriza por su respeto a la Constitución, a las leyes, al Estado de Derecho, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, que cuando Hitler asumió el poder en Alemania era muy popular y él aclamaba constantemente al pueblo, ¿no? Se utilizó maquineamente esa alusión al pueblo para violentar todos los derechos individuales, todas las leyes y todas las libertades. Creo que el presidente Castillo está un poco yendo en ese mismo camino, al no comprender que la facultad de disolver el Congreso efectivamente es una facultad constitucional, pero que tiene que cumplir ciertos supuestos que se dan en la Constitución. No se hacen a simple capricho del presidente ni de ninguna persona en particular, ¿no? Y eso es lo que el presidente no comprende. O sea, no es que él, por ser presidente, pueda hacer lo que quiera. Él tiene que comprender que vive en un Estado de Derecho, que no es un monarca, que su poder no es ilimitado y que sobre todo se debe al primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. El presidente Castillo, la mitad del Perú no votó por él, pero el 100% del Perú escogió al Congreso que tenemos y reside en el Congreso la soberanía del pueblo y la representatividad de todos los peruanos. Entonces, el presidente Castillo tiene que comprender eso, ¿no? Don Alejandro, quizás ese pueblo al que se refiere Castillo, el presidente de la República, es a su propio gabinete. Se lo consulto porque recientemente la premier Mirta Vázquez ha ido a pedir un voto de confianza, que se va a definir el 4 de noviembre. Y una portátil oficialista gritaba a viva voz: Castillo, cierra el Congreso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es ese pueblo que estaría generándose en contra del Congreso? ¿Usted siente legítimo el pedido del pueblo para cerrar el Congreso en este momento? Mira, yo creo que ese es un pedido evidentemente de un sector, así como tú tienes otro sector que pide constantemente que vaquen al presidente, ¿no? Pero creo que lo importante acá es entender que existen instituciones y que sobre todo estamos aquí como ciudadanos y hemos sido elegidos todas las autoridades, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, para respetar lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución vigente. Y en ese camino tenemos que estar. Evidentemente siempre van a haber voces que no le van a gustar el Congreso. El Congreso nunca se ha caracterizado por ser una institución particularmente popular, pero el Parlamento tiene la legitimidad de haber sido elegido por el pueblo y está representando y trabajando por las necesidades del pueblo. Hoy estamos aquí en Cajamarca, por ejemplo, hemos aprobado la zona franca de Cajamarca, hemos aprobado la ley pago de MIPE a 30 días, hemos declarado en emergencia la situación alimentaria en el Perú. Estamos trabajando por los peruanos. Entonces, evidentemente siempre va a haber un sector político que quiera, poner sus intereses particulares
por delante, ¿no? y pedir forzar las instituciones. Pero creo que los demócratas no debemos caer en ese camino, ¿no? Congresista, ahora que usted nos indica, y gracias porque ha hecho un alto a sus labores, que está en Cajamarca en esta sesión descentralizada del Pleno, ¿ha escuchado, ha visto población que se han acercado y les han dicho que cierren el Congreso? Sí, hay algunos partidarios de Perú Libre, hay algunos partidarios de Perú Libre con pancartas del señor Castillo en la puerta pidiendo eso, pero estoy absolutamente convencido que son una facción minoritaria y radical de un partido político. El presidente Castillo, por ejemplo, tiene que comprender que él no gobierna para una facción radical y minoritaria de un partido político. Él es presidente de todos los peruanos y tiene que ceñirse a la Constitución que nos exige a todos los peruanos. Entonces, ahora, pareciera un doble discurso, ¿no? Porque el presidente y su premier, Mirta Vázquez, justamente hace días que ha estado en el Congreso pidiéndoles la confianza, habla de gobernabilidad, ¿no? Menciona pactos sociales, reformas constitucionales, pero a la par se está firmando en una campaña del partido de gobierno, se está recolectando firmas para una asamblea constituyente que finalmente cerrará el Congreso. Entonces, ¿usted siente aquí que esta frase, más que un dicho que se le escapó, que no tenía criterio el presidente, sí tiene un fondo, tiene un trasfondo, este azuzar o este mensaje que le da Pedro Castillo al pueblo? Mira, lo que es una constante contradicción entre los propios ministros, entre el Ejecutivo y su bancada, ¿no? Por un lado dicen que no es prioridad la constituyente, por otro lado la bancada oficialista busca promover la constituyente, sale la ministra Betsy Chávez a decir que sí es prioridad, por un lado la primera ministra viene al Congreso a tratar de dar un poco de calma, y de pronto sale el presidente a decir que va a mandar una ley para nacionalizar Camisea. O sea, todos son contradicciones en el gobierno. Tiene que salir Frank a tratar de interpretar lo que ha dicho el presidente y distinguir nacionalización de expropiación, cosa que en el fondo es exactamente lo mismo, pero tienen que inventarse frases artificiosas porque no saben cómo justificar su absoluta inoperancia y sus absolutas contradicciones. Y eso es lamentable porque la primera ministra hasta el momento no ha podido explicar esta declaración del presidente de nacionalizar Camisea, y si no lo hace, entonces se entiende que ella está de acuerdo con eso, y por tanto yo creo que no se le debería dar la confianza, porque es evidente que ella es cómplice de esa ley. Si tampoco deslinda las declaraciones del presidente de cerrar el Congreso, también se entendería pues que ella está de acuerdo con eso, y a mí me parece eso tremendamente peligroso, ¿no? Bien, en todo caso, termino con esto, y justamente se refiere a esta pausa que han tenido para pensar el voto de confianza. Usted indica que no le va a dar o no le tendría que dar el voto de confianza, pero al igual que usted, los otros parlamentarios, las fuerzas del Congreso, tienen como una pausa que les permite ver estos discursos diferentes, estas discrepancias en el dicho y el hecho, quizás en el gobierno, para pensarla bien en la cuestión de confianza. Le pregunto lo siguiente. Esto ya vemos que no solo es un dicho porque se están recolectando firmas, porque además a nivel nacional hay una campaña emprendida de los congresistas, además de Perú Libre, se está entregando un bono Yanapa, y a cambio de firmas, es la denuncia que indican desde las regiones. ¿Qué van a hacer como Congreso? ¿Cómo se van a proteger? Y si esto tendría que ser aclarado en el Congreso, ¿no? Antes de que le otorguen o no le otorguen las bancadas la confianza al nuevo gabinete de Pedro Castillo. Mira, la mejor forma de defenderse es con la Constitución y la ley en la mano. Nosotros tenemos nuestro rol constitucional, que es legislar, fiscalizar y representar. Y vamos a fiscalizar ahí donde tengamos que fiscalizar, interpelar a los ministros ahí donde tengamos que interpelarlos, legislar donde sea necesario y proteger la democracia y las instituciones del Perú. El Parlamento se creó para limitar el poder. Y es más, de hecho, el origen del Parlamento es limitar el poder del monarca. Ese fue su origen primigenio. Entonces nosotros nacimos y existimos para limitar el poder y evitar su abuso como representantes de los ciudadanos. Ese va a ser nuestro rol. Y vamos a defenderlo hasta, como dirá Bolognesi, quemar el último cartucho, ¿no? Defender la Constitución con la Constitución. Correcto, ha quedado claro. Muchísimas gracias, congresista. Gracias por su aporte y su disposición. Bien, amigos, era el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, quien ha hecho un alto a sus labores parlamentarias. El Congreso en este momento continúa, ha retomado ya la sesión descentralizada desde el departamento de Cajamarca. Él nos ha indicado respecto a
advertencia, amenaza. Él lo ha calificado como discrepancias, ¿no?, que hay entre el decir y el accionar del presidente Pedro Castillo. Y bueno, nos quedamos con eso y hay que pedir efectivamente a los representantes de las diferentes bancadas que ya no solamente se arriesguen a estos cambios ¿no?, de discurso, a estos dobles discursos, sino que se lo digan al Estado, le digan al Estado cuál es su política de gobierno, que sean claros y marcar una línea. No se trata de poner rutas ambiguas, sino que digan, porque además las declaraciones de Pedro Castillo está costando a la economía peruana. Bien, amigos, entonces nosotros volvemos en cualquier momento. Esto ha sido la entrevista La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Permiso.